Buenos días. Los invito a comenzar este pequeño espacio de la relación siguiendo a la escucha de la palabra del Hijo. En aquella hora Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, les dijo: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Lucas 10, del 21 al 24. Quise iniciar la relación con este pasaje, que es una especie de himno de alabanza. La forma en que ha sido transmitida ha hecho pensar en una especie de himno litúrgico, ya que el texto que trae Mateo en el capítulo 11 es muy similar. Lucas pone este himno de júbilo de Jesús entre el testimonio gozoso de los discípulos al volver de la misión en la que han experimentado el poder del reino sobre el mal, y la respuesta de Jesús al doctor de la ley, que culmina con la parábola del samaritano ilustrando en qué consiste hacerse prójimo. Así, amor al prójimo y anuncio en la perspectiva del don misericordioso del Padre y la acción del Espíritu se asocian a la alabanza filial. En esta sintonía propongo abordar el trabajo de esta jornada, habiendo considerado en la segunda sesión la dimensión de la caridad en servicio y el anuncio testimonial en la sesión tercera. En esta cuarta sesión de la Asamblea Sinodal retomamos el diálogo y discernimiento comunitario a partir del capítulo 4 del documento de trabajo, como recién anticipaba Monseñor Giovando. Caminamos juntos para que la vida en Buenos Aires sea celebración y fiesta de la fe. En el inicio de la Asamblea Sinodal expresamos esta búsqueda. Lo podemos ver en el número 65. Deseamos caminar juntos en el Espíritu para evangelizar Buenos Aires. Queremos visitar, servir y cantar con María y acompañar, cuidar y trabajar como José. Con ese espíritu, nuestra reflexión se va desplegando en sesiones sucesivas en 5 capítulos. Hoy vemos el 4. Pero es clave tener siempre presente la íntima conexión temática y de sentido entre ellos. Hay una circularidad que se da entre las dimensiones que trata cada uno y el discernimiento que se propone en el diálogo. Sus núcleos temáticos y propuestas, juntos, nos permiten soñar con la Iglesia de la caridad servicial, el Evangelio compartido, la Eucaristía festiva y la comunión sinodal. El capítulo que hoy nos ocupa inicia con 3 párrafos introductorios que van del número 124 al 126. Los 2 primeros iluminan desde el icono de la Visitación Magnificat la mirada mariana, uno de los ejes transversales que vertebran el documento. La contemplación del encuentro de María e Isabel ofrece sugerentes cauces de reflexión. La fe que pone en camino y el encuentro que reconoce en medio a un Dios vivo, el gozo, la bienaventuranza y la bendición como frutos del Espíritu, el Dios escondido y presente. El dinamismo de la escucha que despierta una alabanza. María, que ha escuchado y concebido, hace un camino
Isabel acoge a su vez, escucha la voz. La vida se manifiesta, el cuerpo se estremece, brota el canto y desde ese día hay una noticia buena, bella, verdadera, una alabanza nueva que es proclamada de generación en generación. A partir del canto de María, personal y coral en la fe, en estos números introductorios se sugieren los motivos que se irán presentando a la reflexión y al diálogo. La bendición y los espacios, los templos y las casas, el espacio público y las instituciones, la familia y los barrios, cada comunidad en la que la Iglesia se reúne en torno a la vida de los sacramentos, como dice el número 124, sobre todo el bautismo y la Eucaristía, para celebrar la cercanía de Dios. Este dinamismo evangelizador es asumido en el 126, que presenta el eje de reflexión y junto con el título explicita el horizonte. La comunidad que celebrando gozosamente la fe impregna nuestra ciudad de la vida nueva de Jesús y la alegría del Espíritu Santo, don desbordante del resucitado. Desde estos números introductorios se abre el desarrollo de la reflexión que va desde el número 127 al número 153. Y este número 153 culmina, como empezó el capítulo, con la figura de María, diciendo: al celebrar los santos misterios y la vida desde la fe, la Iglesia mira con amor a la Virgen del Magnificat y en María contempla una imagen purísima de lo que desea y espera ser. El punto 1, la fe se hace celebración gozosa en la liturgia, nos ayuda a pensar la relación entre liturgia y belleza, poniéndola luego en relación al Espíritu Santo y la gracia bautismal. Podemos decir que las preguntas abarcadoras de la jornada aparecen aquí. ¿Cómo alcanzar una liturgia viva que vivifique la Iglesia por la celebración de los misterios? ¿Qué caminos renovar o inaugurar para ser más plenamente signo e instrumento de comunión con Dios y de una humanidad fraterna? Simbólicamente sería, como hemos comenzado la jornada de hoy, el recibir esta bendición que emana del costado de Cristo, de la ofrenda de Cristo, y por la Iglesia la recibimos para llevarla al mundo. Comenzar a espigar en común saberes y experiencias, deseos y contradicciones para ir descubriendo juntos posibles respuestas implica acoger que, en palabras del Papa Francisco, la liturgia es vida y no una idea para entender. Lleva de hecho a vivir una experiencia de iniciación, es decir, transformativa en la forma de pensar y de comportarse, y no para enriquecer el propio bagaje de las ideas de Dios. Para iluminar nuestro punto de partida, traigo esta frase del teólogo ortodoxo Olivier Clement. La Iglesia es, ante todo, potencia de resurrección, sacramento del resucitado que nos comunica su resurrección. Esposa de Cristo, la Iglesia, en su aspecto humano, demasiado humano, puede serle infiel, pero Él no cesa de dársele a ella, que es su cuerpo, y la hace para nosotros madre, en verdad viviente, lugar para renacer. Un misterio que la liturgia y la oración de cada día en nuestras comunidades busca encarnar. El primer subtítulo, Comunión, Fiesta y Belleza, trae a la reflexión variados aportes recogidos en distintos momentos del camino sinodal, que consignan inquietudes y desafíos, búsquedas, certezas y anhelos de nuestras comunidades desde su experiencia cotidiana.
Se destacan 3 temas: la vinculación entre la participación en las celebraciones y su relación con la experiencia de comunidad. Esto fue muy notable, no solo se habla de la cantidad o del modo de participación, tibio, enfervorizado, sino de qué manera esta participación está vinculada con la comunidad que se siente parte, que se siente familia, que se siente iglesia. Otro tema destacado fue la música y el canto en la animación litúrgica, que sabemos no es un accesorio, no es algo que se resuelve a último momento, que ciertamente llevamos adelante como mejor podemos, pero que está encarnado, metido en el centro de la celebración litúrgica, porque expresa la belleza de la oración y poéticamente conecta con el misterio que se está celebrando. Y el tercer tema fue la catequesis mistagógica, es decir, la vinculación entre la catequesis y la comprensión de parte de los fieles de lo que está aconteciendo en el misterio que se celebra. El segundo subtítulo se centra en la piedad popular, especialmente en la experiencia de los santuarios. Los aportes la reflejan como experiencia de encuentro con Dios, experiencia de fraternidad y canal misionero. Considero oportuno detenernos brevemente en este punto a la luz de lo que se expresa en el documento en el número 136. A veces la piedad popular es mirada con desconfianza, devaluada o considerada un modo secundario de la vida cristiana, olvidando, en palabras de Aparecida, el primado de la acción del Espíritu y la iniciativa gratuita del amor de Dios. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium número 123, recuerda que San Pablo II dio un impulso decisivo en su valoración, en su exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, donde explica que la piedad popular refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer y que hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe. También Francisco explica que Benedicto XVI, en América Latina, señaló que se trata de un precioso tesoro de la Iglesia Católica y que en ella aparece el alma de los pueblos latinoamericanos. Los obispos también la llaman espiritualidad popular o mística popular. Se trata de una verdadera espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos, como dice Francisco. Es una manera legítima de vivir la fe, de sentirse parte de la Iglesia. Conlleva la gracia de la misionariedad, del salir de sí y del peregrinar. Tal vez alguna vez nos hemos preguntado cómo entender esta realidad. Acercándonos a ella, dice Francisco, con la mirada del buen pastor que no busca juzgar sino amar, reconocer su fuerza activamente evangelizadora, obra del Espíritu Santo, alentarla y fortalecerla, acompañarla en su camino de maduración en la fe. Debe ser valorada y animada en armonía con la liturgia. En los 15 santuarios que el Espíritu Santo sembró en Buenos Aires, podemos tomarle el pulso a la Iglesia como familia grande, hospitalidad fraterna, acogida cordial y servicio. Esta experiencia no es solo para los santuarios, ciertamente las viven nuestras comunidades parroquiales. Esta experiencia nos interpela en 2 aspectos que se recogen en los números 137 y 138. En un sentido, se trata de la hospitalidad que estamos llamados a hacer crecer y fructificar. Hospitalidad que expresa la matriz de la Iglesia misericordiosa como el Padre.
Por otro lado, invita a desarrollar o iniciar acciones que propicien el vínculo entre los santuarios y otras comunidades, parroquias, colegios, comunidades de vida consagrada, otros institutos. Para sintetizar, podríamos decir, para renovar juntos la misión es imprescindible aprender a contemplar en la multiculturalidad de Buenos Aires, cito Aparecida, la belleza del rostro pluriforme de la Iglesia. El punto 2 nos aboca a una liturgia sacramental viva centrada en la Eucaristía, como el centro geográfico del capítulo y también temático. Una clave central para nuestra reflexión viene expresada en el número 139. Una liturgia viva lleva a estar penetrados por la realidad de Dios y hacer de la vida una liturgia de adoración. En palabras del documento de Aparecida, hay un estrecho vínculo entre las tres dimensiones de la vocación cristiana: creer, celebrar y vivir el misterio de Jesucristo. Creer, celebrar y vivir. De tal modo que la existencia cristiana adquiera verdaderamente una forma eucarística. Este punto reflexiona en torno a los sacramentos, en particular la Eucaristía, que como sabemos, y ojalá experimentemos cada vez más, es el centro del organismo sacramental, el más personal y el más comunitario de los sacramentos. Expresa y comunica el don supremo, la caridad. Es centro, fuente y culmen de la vida cristiana y de la vida eclesial. Su sentido es configurarnos cada vez más a Cristo muerto y resucitado. Francisco lo expresa así: la Eucaristía no es un sacramento para mí, es el sacramento de muchos que forman un solo cuerpo, el santo pueblo fiel de Dios, abriéndolo a la misión. El Espíritu, dice, nos invita al desafío de caminar en el amor junto con todos, aún con los que no comparten nuestra fe, para que la fraternidad eucarística inspire una ética de concordia y justicia. Es oportuno hacer presente aquí también otra de las riquezas que el Espíritu ha regalado a Buenos Aires, que es la armonía de las tradiciones rituales de Oriente y Occidente presentes en nuestra arquidiócesis, que por el soplo del mismo Espíritu da voz a la única Iglesia orante por Cristo, con Cristo y en Cristo, para la gloria del Padre y por la salvación del mundo. El número 140 presenta el culto espiritual. Fíjense cómo el Espíritu hace su sintonía, que está citado aquí, propuesto para el momento de meditación de los círculos mínimos, ¿no? En palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos. El número 140 presenta el culto espiritual como germen y levadura de una cultura del encuentro en nuestra ciudad. Otro desafío, lo leemos en el 141, consiste en una adecuada formación a fin de profundizar el valor de la Eucaristía. En el 142 resuena la sed urbana de comunión y presta particular atención a la familia. La Iglesia está llamada, en su forma de celebrar el misterio, a ser un hospital de campaña que acoge, integra y recibe a las familias con sus dones y heridas, puede hospedar y nutrir, ser un lugar de comunión. Un buen lugar de reflexión puede ser esta cita de Francisco, ¿no? Estamos tal vez más acostumbrados a escuchar la expresión hospital de campaña referida a la obra de caridad que también realiza la Iglesia, y aquí él la pone en sintonía con el modo en que nosotros celebramos, es decir, el modo en que nos mostramos a los demás como familia iglesia concretada
en esta capilla, en esta parroquia, en esta comunidad. Otro núcleo, en el 143, se hace eco de la necesidad de buscar nuevos caminos para favorecer la comunicación y continuidad entre la celebración y la vida cotidiana desde el compromiso con una renovada catequesis mistagógica. A favor de una celebración litúrgica más bella, comprensible y participativa, está la necesidad de recuperar el asombro del cristiano de frente al misterio de salvación de Cristo y en particular frente a la Eucaristía. Recuperar el asombro lo han subrayado desde Juan Pablo II, Benedicto, Francisco. Pienso que es también una línea de reflexión, de diálogo y de trabajo para nosotros. El 144 hace explícita la relación entre el misterio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. Recordemos que los sacramentos no son algo así como acciones separadas, sino que se dice mutuamente que todas llevan desde el bautismo, que es la puerta abierta, llevan a la plenitud de la vida en Cristo. Entonces el 144 refiere la solicitud por un mayor despliegue, esto apareció mucho en las consultas, un mayor despliegue de las dimensiones personales y sociales del sacramento de la reconciliación que se concrete en el horizonte de un estilo comunitario de proximidad, compasión y ternura. El punto 3, espiritualidad para el encuentro en el espacio humano de la ciudad, proyecta lo reflexionado con la liturgia a la vida urbana. Un anhelo que un antiguo texto expresa en estos términos. Lo que el alma es al cuerpo son los cristianos en el mundo. Es como una aspiración. Lo que el alma es al cuerpo son los cristianos en Buenos Aires. En primer lugar, invita a reconocer la vida de oración que late y se desarrolla al ritmo y en los distintos espacios urbanos. Número 145. La fe teologal puede advertir estas formas de la presencia de Dios que vive en la ciudad. Afina el oído para escuchar al Dios escondido que tiene pulso más allá del templo, también en los lugares comunes de cada día para salirle al encuentro. Los números que siguen nos ayudan a reconocer, recoger y actualizar las huellas de gracia del soplo magnífico e inagotable del Espíritu. Ciertamente que el Espíritu sopla en la historia, y desde la historia, el lugar destacado de nuestra beata María Antonia de San José, Mamantula, incansable peregrina de la fe, promotora de los ejercicios espirituales. Su figura nos edifica, nos estimula y provoca a buscar juntos nuevos caminos para animar la vida espiritual en nuestra ciudad. Desde la raíz de nuestra historia, la vida consagrada es presencia en la arquidiócesis. El primer obispo que tuvo nuestra diócesis, nombrado en 1620, era un carmelita, fraile carmelita, fray Pedro de Carranza y Salinas. Desde la diversidad de carismas y la vocación común, camina una espiritualidad de comunión y del misterio de la misericordia, testimoniando la sed de vida fraterna en nuestra ciudad. La sed de Dios que se abre camino en Buenos Aires buscando cauces de vida nos interpela. El número 147 sugiere algunas preguntas. ¿Qué caminos abrir para ayudar y acompañar sobre todo a nuestros jóvenes en el cultivo de una rica y fecunda interioridad? ¿Cómo podemos cooperar
en salir al encuentro de la sed de sentido de los porteños, las porteñas y tantos que pasan por la ciudad, en sus sueños y deseos, en las heridas de sus vidas? ¿Cuáles son esos nuevos pozos de Jacob, donde podemos encontrar al sediento y compartirle con humilde audacia el manantial de agua viva del resucitado? El número 148 destaca dos desafíos que ya están haciendo camino en la arquidiócesis para una iglesia sinodal. El primero se expresa en los caminos de encuentro y oración ecuménica, fundamentado en la palabra del Señor, que todos sean uno. Juan 17, 21. Fue uno de los propósitos principales del Concilio Vaticano II. Otra misión se relaciona con los espacios de diálogo interreligioso, camino que sirve al desarrollo de una auténtica fraternidad y sirve a la artesanal tarea de la paz y la amistad social. Hace cuerpo el misterio de la cruz y la resurrección. Por último, entre los números 149 a 151 se refleja la presencia de una iglesia madre de corazón abierto, como la llama Francisco en Evangelii Gaudium. Madre de corazón abierto. Iglesia en salida, casa del Padre siempre abierta. En su dimensión orante, junto al dolor de los sufrientes por la enfermedad o el duelo. El otro día me refería a un franciscano que el cántico de las criaturas, que se cita a menudo, que todos conocemos de San Francisco, él lo compone cuando está a punto de morir, o sea, lo compone ya en instancias de dar el paso definitivo, ¿no? Entonces recuperar esa riqueza de la alabanza también en vinculación con los enfermos, con el dolor, con el misterio del dolor y sobre todo con el misterio de la muerte, es uno de los dones más preciosos que tenemos como iglesia para compartir, para llevar. El memorial de la Pascua de Cristo que proclama el triunfo de la vida hace falta en los lugares donde clama el dolor y ruge la impotencia. Con esto termina el 3 y el punto 4 presenta las propuestas. Algo Monseñor Giovando ya anticipó del título, que presenta la línea de acción, la línea principal de acción pastoral, con la cual luego se ordenan las propuestas y las prioridades. Estas fueron aprobadas junto con todo el documento por parte de nuestro arzobispo. Para el capítulo 4, la línea principal de acción pastoral comprende dos dimensiones interrelacionadas: que en nuestras celebraciones acojamos el don de la alegría de la fe, uno podría decir una orientación vertical entre comillas, ¿no? Porque en Dios lo vertical es horizontal, lo horizontal es vertical. Pero bueno, acoger el don de la fe. Y profundizar el encuentro fraterno, la dimensión horizontal, la dimensión en relación con los hermanos, haciendo comunidad. La prioridad enlaza la dimensión celebrativa comunitaria de la fe y su fecundidad en el mundo por la acción del Espíritu Santo con el don de la alegría, fruto de la vida nueva de Jesús. Y a partir de ahí siguen 4 puntos que focalizan, que agrupan propuestas, y cada uno de esos puntos focaliza en distintos sujetos y posibles acciones pastorales. El número 154 se centra en la liturgia y la creatividad en la liturgia, entendida no ciertamente como una reinvención de la liturgia, sino la creatividad para comunicar, para transmitir la vida del misterio que la liturgia expresa a todos aquellos que están
y que asisten en nuestras comunidades a las celebraciones. Por eso habla de vivificar a la Iglesia para que la lleve a realizar cada vez más plenamente su identidad de signo e instrumento de comunión con Dios y también signo e instrumento de comunión en una humanidad fraterna. El número 155 enumera propuestas que enfocan el desarrollo de la comunidad como comunidad orante y celebrativa. El número 156 propone acciones orientadas a favorecer las expresiones de fe y piedad popular. Y el número 157 presenta acciones que conectan directamente con lo enunciado en el título del capítulo, el despliegue de la dimensión celebrativa de la fe en la vida de la ciudad. Y como la liturgia, que es belleza, también se expresa en el arte, termino con versos de un poeta porteño, Francisco Luis Bernardes, en su oración a Nuestra Señora de los Buenos Aires. Creo que aparece en la diapositiva, así que el que se anima la puede decir. Virgen que das el puerto de tus brazos, Virgen que das el puerto de tus ojos, tanto a la embarcación hecha pedazos como a la voluntad hecha despojos, que con el nombre con que das la calma diste comienzo a la ciudad querida, puesto que dar el nombre es dar el alma, puesto que dar el alma es dar la vida. Virgen que favoreces nuestras cosas con tus imploraciones insistentes, porque tus manos misericordiosas cuando se juntan son omnipotentes. Nuestra Señora de los Buenos Aires, pídele a Dios que funde a Buenos Aires por tercera vez, pero en Jesucristo, para que cuando cese la discordia, para que cuando cese la codicia, para que cuando la misericordia dé paso finalmente a la justicia, para que la bienaventurada ciudad de Buenos Aires sobreviva, convertida en la parte más poblada de la Jerusalén definitiva. Gracias.